Entonces lo que les decía, chiquillos, es fundamental que nosotros entendamos que los textos narrativos son fundamentales para poder incrementar nuestro conocimiento, no solamente con respecto a obras literarias, no solamente una cuestión de cultura, entre comillas, tradicional, sino que ustedes sean capaces de entender que todo lo narrativo aumenta, incrementa tu mundo personal y tu mundo social. Como les decía, la universidad realmente te va a enseñar. O sea, uno sale de cuarto medio, qué pena lo que voy a decir, sale de cuarto medio sabiendo muy poco. Y no es culpa de los colegios, porque los colegios logran una función fundamental que es desarrollarlos como personas, y ojalá como muy buenas personas, pero no necesariamente con un conocimiento de dominio frente al mundo. Pero la universidad sí lo logra, o hace. Y de ahí la vida, de ahí la vida. ¿Mm? Ya, entonces estábamos hablando también de los textos dialógicos, en donde te decía que es importante que entender que en los textos dialógicos tiene que haber la estructura del diálogo, ¿ya? Pero una estructura activa de diálogo. Por eso es que hablamos de interlocutores, porque ¿quién es el emisor, quién es el receptor si el diálogo es constante? Yo siempre les digo, el diálogo es como, imagínense una pelotita de conocimiento, de información, ¿verdad? Yo la tengo y se la entrego al otro. El otro la toma, le aumenta más información y me la entrega más aumentada. Yo le entrego más información y cada vez va aumentándose ese proceso informativo. Por lo tanto, si va aumentándose el proceso informativo, por lógica, también aumenta nuestro proceso de conocimiento. Qué importante dialogar, qué importante dialogar, porque el diálogo abre el conocimiento. Chiquillo, claro, si vemos textos dialógicos, entrevistas, claro, entrevistas son dialógicas, ¿por qué? Porque va a haber un entrevistador y va a haber un entrevistado, ¿verdad? Ahí pueden ser más unilaterales, porque en el fondo el entrevistador lo que le interesa es recolectar la información del entrevistado para difundirla, ¿cierto? Que es lo que nos interesa. Pero pónganse en un plano más específico y ustedes dialogan. ¿Saben qué, chiquillo? No, pero somos emisor, ¿no? O Y sea, yo te diría, receptor. sí, yo te diría que lamentablemente otro error, gravísimo error que hemos cometido los colegios, es hacerlos a ustedes como receptores. Hoy me fue súper bien en la clase. ¿Y por qué? Porque están calladitos, tranquilitos. No. Si uno no trabaja con fotos, momias o plantas, todo lo contrario. Si la clase es interactiva, discúlpenme la palabra que voy a decir, donde hay estudiantes hinchapelotas, esa clase es magnífica. De partida usted en la universidad no pueden ser borregos del resto, porque te vaya a encontrar que hay compañeros que tienen más de un año en la universidad, compañeros que a lo mejor se cambiaron de carrera, compañeros que, entre comillas, podrían saber mucho más que tú y tú te vayas a sentir un pollo. ¿Qué hago yo acá? Y de repente le explican cosas y más de alguno lo puede manejar. ¿Entendieron, chiquillos? Y todo, sí, pero tú no entendiste nada. Y por seguir la idea del resto es decir, sí, no, pues hincha pelota. Profe, ¿sabe qué? Esto no me quedó claro. Profe, ¿me puede volver a explicar esto? Profe, así uno tiene que ser la U. Porque un desconocimiento tuyo es una grave falencia. Por eso es que, chicos, atrévanse a conversar, atrévanse a interactuar comunicativamente. Véanlo ahora también por el ámbito de sus familias. ¿Cuántos de ustedes creen que conversa con su familia? De repente, bueno, ahora están en casa porque están enclaustrados, pero ¿qué ocurre cuando está en tiempos normales? Estás todo el día en el colegio, fuiste al preo, llegáis a tu casa, hola, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y qué hiciste? Nada. Y te entras a tu pieza y chao, hasta ahí llegaste. Eso es comunicación. Y muchos chicos Demasiado rápido. después reclaman de que sus padres no los comprenden. Es decir, oye, pero que tú cerrás el canal de la comunicación, po. Poca comunicación. Sí. Y uno de los graves errores que hay hoy en día en nuestra sociedad es la problemática de la comunicación. Oye,
Impresionante cómo nos confundimos gracias a estas tonteras, po. Estamos con nuestra polola, pongamos nuestra polola, y estáis todo el rato ahí viendo el celular en vez de estar con la polola, y después llegáis a tu casa y la empezáis a escribir a ella. ¿Qué onda? Mm. No, pues, guarda esta weá. Hay que desconectarse, vivir con el mundo real y a la gente que tenemos al lado. Ahora más que nunca nos hemos dado cuenta de eso. Disfrutarla. Pucha, que echamos de menos las chácharas en directo. Los profes, pucha que echamos de menos poder tener contacto con los cabros. Para nosotros es súper difícil las clases de Zoom. Más de alguno dice, pero es que son fáciles, aprende el Zoom y todo el cuento. No saben lo difícil que es porque un profe está acostumbrado a la interacción. Yo les digo, no me funcionan mayormente las clases sin interacción. Pero es que grábese y después nos manda la cuestión. Es que no me funciona así, porque mi rol principal es resolverles conflictos. Porque si es por entregar información en pureza, mejor los dirijo a un canal de YouTube donde le explican todo, po. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué valor tiene la interacción? ¿Qué valor tiene la comunicación? El diálogo, enriquecer la información. Nuevamente, insisto, ¿y qué enriquecer la información? Aumentar el conocimiento. ¿Se dan cuenta? Fíjense, por eso es que tenemos, por ejemplo, en los textos literarios tenemos mucha interacción comunicativa. Sabemos que en las novelas, los cuentos, siempre van a haber, entre comillas, interacción comunicativa. Las obras interaccionantes comunicativas, ¿verdad? Por excelencia, el teatro, las obras teatrales, el drama, porque sabemos que a través de los diálogos, monólogos, acciones, vamos entendiendo la historia. Pero lo no literario, tenemos, por ejemplo, la entrevista, que es interacción comunicativa, el debate, que es interacción comunicativa. Y me voy a quedar en esos dos. Entonces, oye, profe, pero espérate, tú decís que la entrevista es dialógica, ¿sí? Y decís que el debate es dialógico, ¿sí? Oye, pero a mí me enseñaron que la entrevista era positiva, ¿sí? Y me enseñaron que el debate es argumentativo, ¿sí? ¿No es uno o es otro? Es que pueden ser dos. ¿Por qué un texto es un solo texto? De partida, la entrevista es tanto dialógica como expositiva. Y el debate es tanto dialógico como argumentativo. Lo dialógico apunta prioritariamente a la estructura que tiene, la interacción comunicativa. ¿O tú haces un debate cerrado? ¿No? ¿Cierto? No, tengo ¿O que hablar, pues. claro, o haces una entrevista cerrada? ¿No? Por lo tanto, no, Es que, profe, entonces el no, diálogo es como que va de la mano con el que una persona y yo interactuemos, y eso puede ser sencillamente de que hablemos de cómo está nuestro día o argumentemos de que esta es la opinión y yo creo que es mejor esta opción y punto es. Exacto. perfecto, perfecto. O sea, puede ser tan simple, o sea, entre comillas simple, puede ser tan simple como, hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien. Listo, Profe, dígame. y ese tipo que estamos viendo ahora puede ser incluso así como, no sé si se dice así, pero cuando uno como que dialoga así como enseña cosas así. Sí. De partida lo que nosotros estamos haciendo ahora es que lógico, Es como expositivo, ¿no? es que es expositivo y dialógico a la vez. Sí, pues, a eso voy. ¿Mm? Al momento de Es como tratar más, de... yo les dije a ustedes algo recién, antes que se acabara, les dije, tengan cuidado cuando ven los procesos, y por eso tienen que tener mucho cuidado con los textos que estudian, con los procesos de emisión y recepción. Porque automáticamente, por ejemplo, cuando me hablan de un proceso de emisión y recepción, me hacen pensar en un emisor y un receptor, ¿cierto? Por lo tanto, y para que haya comunicación, tiene que haber un emisor y un receptor, ¿cierto? Siempre me lo han enseñado. Entonces la pregunta es, ¿cuántas son las personas mínimas para un proceso de comunicación de emisor y receptor? ¿Cuántas son las personas mínimas? No existe persona mía. Sí, pues, Dos, tiene pues, que ¿no? haber... ¿Por qué No, Bastián decía eso? A ver, desarrolla la sí, idea. Eh,
Me repito la pregunta, profe, nuevo, que se me Mira. fue la bola cuando me habló el Vicente. Piensen ustedes que estamos hablando del diálogo, ¿cierto? Ya, no nos perdamos. Exacto. Y yo les decía, claro, aquí muchas veces para establecer la idea de la interacción comunicativa, hablan de un emisor y un receptor. El que emite el mensaje, el que recibe el mensaje. Entonces, si nos basamos en eso, saquemos la literatura, hablemos de la realidad. ¿Cuántas personas se necesitan para un proceso de comunicación? Mínimo, el mínimo que necesitáis para un proceso de comunicación. ¿Cuántas personas? Profe, pero ¿serviría si puedo interaccionar conmigo mismo? Bien, bien. Porque lo normal es que te dirían, ¡dos, pues, Al profe! espejo. No necesariamente el espejo, te voy a explicar. Dos, pues, profe, un emisor, una persona, Sí, un receptor, segunda persona, una. Porque como tú muy bien señalaste, ¿cuántas veces nosotros no estamos reflexionando así como, oh, no debiste haber dicho eso? ¿Quién es el emisor? Yo. ¿Quién es el receptor? Yo. Yo. Profe, pero es que no hubo interacción comunicativa. Por supuesto, porque en el fondo hacer eso es reflexionar. Porque el emisor es una estructura, el receptor es una estructura, no son personas. Sepecha cada rato hablaba de, es la persona que emite el mensaje, es la persona que recibe el mensaje. Mentira, no son personas, son estructuras. Y yo puedo cumplir la estructura tanto de emisor como emisor. Por eso es que hablamos de interlocutor. Dime, Bastián. Quería decirle de que eso me recordó un poco al monólogo. Sí, Pero pues, eso. muy bien. Por ejemplo, independientemente del monólogo teatral, perfectamente está dirigido a otros, pero que ahí está la idea. Si uno puede ser emisor y receptor, y el espejo, cuando muchas veces uno habla con el espejo, no está hablando con el espejo, está hablando consigo mismo. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Por lo Profe, tanto, hay hasta canciones que son como monólogos, po, en un musical. claro, aunque recuerda que la intención de lo literario, porque la lírica, o sea, de partida, las canciones son líricas, es expresarle a otro. Por lo tanto, independientemente que hablen como consigo mismo, siempre está la idea de expresarle a otro. ¿Ya? Ya. Pero en todo caso, es válido entenderlo. ¿Por qué? Porque el proceso de comunicación puede ser perfectamente consigo mismo. Ahora, que ese proceso de comunicación enriquezca, enriquece, siempre. Si ahora lo puedes hacer con otra persona y debes hacerlo con otra persona, mejor. Por eso les digo, partan por casa. Aquellos que creen que se comunican con su familia, comuníquense. No cierran el diálogo. Recuerden que yo siempre les digo a los chiquillos en el colegio, Ahora en el canal. yo siempre les digo a los chiquillos en el colegio, no crean que los profesores somos telépatas. Nosotros no conocemos las realidades mayormente de los estudiantes. ¿Qué tal de repente yo veo a un estudiante durmiendo ahí y digo, ¡ay, despierta! ¡Flojo de porquería! O pienso, ¡oh, es que se aburrió con mi clase! Y de repente el cabro tuvo la media tragedia de noche y yo no lo sabía. Pero no tengo la culpa, ¿por qué? Porque no soy telépata. Anotado. Súper cansado, claro. Estoy súper cansado, tuve la media tragedia, pucha, se me quedó dormido, discúlpeme. Oye, compadre, duerma, yo me preocupo después de lo que haya que enseñarle. Pero Que, profe, lamentablemente la tecnología hizo de que simplemente del aula ya se perdiera hace mucho. yo creo que por eso mismo, porque curiosamente estamos en un mundo, entre comillas, interconectado, y a la vez perdimos el proceso de la comunicación porque no entendemos que estas herramientas son fundamentales y son geniales, pero no las estamos utilizando para comunicarnos. Claro, Estamos claro, porque utilizándola para cualquier tontera. no me acuerdo quién lo dijo, pero algo así como que en su época tenía que ir a la biblioteca a encontrar tal cierta historia de cierta personaje y nosotros con un clic ya lo tenemos. Sí, pues, a mí me pasaba eso, yo no soy de la generación del internet. Yo era En la joven, ya estaba en la biblioteca. universidad cuando empezó a funcionar el internet acá, pues. Entonces yo me mamaba todas las horas, muchos días en biblioteca, en la Biblioteca Nacional, que era más fome que la mugre, pero tenía que ir. Y mira, qué bueno que mencionaste eso, porque también saben que en el proceso de la lectura, el proceso de la lectura es dialógica. Uno dice, oye, frente a un libro, no, pues profe, ¿cómo voy a estar dialogando con el libro? Yo no le... No, están dialogando contigo. El proceso de la lectura es súper dialógica, muy dialógica. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa? Que el proceso de la lectura, para que
para que la obra funcione, no solamente en la producción, sino que también en la recepción. Eso hace un diálogo entre la obra y el lector, y eso enriquece, obviamente, tu proceso de información y tu conocimiento. Por lo tanto, ahí también hay una gran prueba de que lo dialógico está en todas partes también. ¿Ya? Recuerden algo, ¿cómo se pilla algo dialógico? Con interlocutores. ¿Cuál es el inicio de un proceso dialógico? El saludo. ¿Cuál es el cierre de un proceso dialógico? La despedida. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, qué importante es. ¿Mm? Fíjense, chiquillos, esos dos Profe, aspectos. entonces Dime. un profesor no debería ser emisor y no solo los receptores, sino de todo debería ser interlocutor, ¿no? Fantástico, fantástico. Esa es la idea. Por eso es que, qué curioso, porque ahora lo sacaron. Nosotros siempre, yo era parte de la teoría de que el estudiante es el motor del proceso de enseñanza-aprendizaje, que significa que en el fondo él es el que desarrolla realmente la clase, no el profesor lo orienta solamente. ¿Te das cuenta? Hoy no, es toda una pajamama de mil cosas. Y sí, por eso es que las clases positivas va a depender si son buenas o son malas, porque precisamente un profesor puede entregar la información, pero si es dinámico, si es entretenido, si puede utilizar ejemplos, pero por sobre todo si busca la retroalimentación. ¿Te das cuenta? Pero también abusar del data y veamos esta cuestión y yo no hago nada. No, profe, se practicaba en mi colegio, pero igual yo tampoco pedía mucho porque no le puedo exigir a una persona que sea creativa, sea tan emocionante teniendo ya una carrera de 40 años de profesión como profesor. Sí, pero yo te diría que ahí está la profesión, pues nuevamente apelar a la profesión. El profesor Ah, debe si le ser un gusta o no le ser, gusta. es que el profesor, es que ese es el problema. Los profesores tenemos que adaptarnos a, esa es la gran diferencia. No es, no, igual que un viejo mañoso, no, yo estoy hecho de derecho, que me van a enseñar los cabros, no, yo hago mi clase a mi forma. No debe ser así, la profesión es dinámica, toda profesión es dinámica y es constante. ¿Mm? Y un profesor que solamente se dedique a repetir, es que no es así de simple. Yo siento que si un profe es así, como que no hay dinámica entre el, como que no hay siento que si un profe es así no hay como una buena comunicación entre el profe y el alumno. Como que Correcto. no están relacionándose, así no hay. Bueno, directamente no hay comunicación, diría yo, ¿o Sí, no? Sí, po. Y es más, Alondra, yo te diría que muchos profesores quedaron con la antigua idea de el expositor. Ustedes me escuchan y yo les entrego la luz. No es así. No es así. Oye, el chico es totalmente inquieto, interactivo, necesita muchas más cosas que antes. Antes nosotros nos obligaban a estar quietecitos y callados. tiempo. Y mejor que haya cambiado, porque creo que, oye, lo que yo les decía a ustedes, uno puede ser súper viejo, pero es el valor del conocimiento. Uno puede ser súper viejo, haber experimentado mil cosas, haber leído mil libros, haber estudiado mil cosas, pero siempre hay algo nuevo que aprender. Y eso se agradece. Por eso es que, chiquillo, Ah, profe, yo conozco ese ponga el... dicho. ¿Perdón? Mientras más aprendo, más me doy cuenta de que lo ignorante que soy. Algo así. Claro, como decía Sócrates, ¿verdad? Solo Ah, sé ese que era, Sócrates. Solo Sí. sé que nada sé. Correcto, ahí en Alondra. Y en el fondo el solo sé que nada sé. filosofía. Qué sabio, bien, qué sabio, porque en el fondo te dice, oye, no te está diciendo que eres un ignorante, te está diciendo qué rico que el mundo te da la posibilidad de aprender cada día más. Y eso, chiquillos, ustedes, esa es la invitación, por eso es que están acá también preparando la prueba, porque el día de mañana van a ir aprendiendo. Eso es un plus que muy pocos te dicen. Y uno, créanme que agradece aprender, agradece, se vuelve adicto al aprendizaje. Muchos, muchos, por ejemplo, y te lo voy a decir, yo creo que, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, mía con respecto a un cabro o a una persona que yo, estos tiempos de, entre comillas, cese, que, que tengo tiempo más que lo que tenía antes, me he dedicado a ver documentales, me he dedicado a ver películas, me he dedicado a ver miles de cosas consumiendo, ¿te dan cuenta? En cambio, muchos que hacen dormir o perder el tiempo. Y así se pierde el tiempo.
Y después uno lo lamenta, porque yo cuando fui cabro también perdía la rata el tiempo. Tampoco- Es que el tiempo, profe, el tiempo nunca se recupera. Mm. Nunca se recupera. Entonces hay que aprovecharlo. ¿Se dan cuenta? Hay que aprovecharlo. ¿Ustedes cuál es su misión? De repente, no volverse tan mal, miles de ejercicios. Háganse un ritmo de ejercicio. Trabajen los ejercicios, revisen la guía, revisen los ejercicios que hemos visto, lean, vean películas, vean documentales, incrementen si pueden. ¿Ya? Ya, esos son los dos chiquillos que hemos visto. ¿Cuál es la gran importancia de los dos? Que los dos desarrollan la información, por ende me desarrollan el conocimiento. Lo hacen específicamente. Uno lo hace entregando la información para que el receptor, ¿verdad?, reciba y aumente. Y lo otro, son interlocutores mucho más dinámicos, ¿verdad?, en donde en el proceso del intercambio de la información se enriquece. Pero volvemos a lo mismo. No es malo, es desarrollo del conocimiento. ¿Se pueden compartir? Por supuesto, porque este proceso del narrar está en todos los textos. Y el dialogar está en todos los textos. Por eso muchas veces no los consideraron. ¿Por qué? Porque dijeron solamente son 3. Expositivo, ¿Por qué me haces callar? Por lo tanto, ¿qué ocurre, chiquillo? Ahora, sacando uno, tenemos que ver 2. Pero entienda que tanto los expositivos como argumentativos que hemos visto tienen también la parte de la narración en la medida que lo necesiten y la parte del diálogo en la medida que lo necesiten. ¿Me entienden eso, chiquillos? Sí, profe, sí, sí se entiende. Ahora, si ustedes ven las primeras guías que yo les mandé, les puse, se dividen realmente en literarios, expositivos argumentativos y de medios de comunicación. La trampa está en que para entender los expositivos argumentativos los tienes que ver por separado, no juntos, para poder entender. Ahora entiendo, es que en un discurso no es solamente de una modalidad, sino que son distintas modalidades. Pero yo, ¿cómo descubro cuál es la preponderancia del discurso? Por la intención comunicativa, que es lo que realmente quieren hacer. Por ejemplo, los pongo a prueba. Dijimos, la entrevista es tanto dialógica como expositiva. Expositiva entrega información. Cuando tú lees una entrevista, ¿por qué la lees? Para enriquecerme yo con información. Correcto. Por lo tanto, ¿qué es lo que predomina? ¿Lo dialógico o lo expositivo? Expositivo, ¿no, bro? Correcto. ¿Te das cuenta? Ah, en un debate, dijimos, el debate es tanto dialógico como argumentativo. Perfecto. Pero cuando tú estableces un debate o estás en un debate con otro, ¿cuál es la intención comunicativa? ¿Qué es lo que predomina? Exponer, pues. Exponer, pero ¿qué es lo que predomina? Es que- Lograr convencer con Lograr mi persuadir argumento. o convencer con argumentos. Muy bien. Por lo tanto, si bien, muy bien, ¿tiene lo expositivo? Sí, lo tiene, porque se entrega información. ¿Tiene lo dialógico? Sí, porque hay intercambio de información. Pero se Pero hay que persuade y se convencer. convence, y esa es su real intención. Por eso es que el debate se deja argumentativo. la parte argumentativa más que dialógica. Pero nuevamente insisto, es que lo que ocurre es que los que vamos a ver ahora, que son expositivos y argumentativos, tienen tanto la parte narrativa como la parte dialógica. ¿Está claro? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Sí, Ya. profe. ¿Qué vamos a hacer, chiquillos? Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar el tiempo para hacer la guía porque no la hicieron, así que tienen harto el fin de semana. Y la próxima clase les voy a entregar la alternativa, lo vamos a hacer relativamente rápido. Los que tengan dudas me van a decir, profe, explíqueme esta otra. Y vamos a comenzar con los textos positivos. ¿Les parece? sí. Sí, ¿Ya? profe. Chiquillos, vamos a comenzar con los textos positivos y se los voy a advertir. Es mucha información porque tenemos que ver todo. A ver, expositivo significa entregar información. Si yo voy a Hay mucho comprar texto, dejémoslo ahí. si yo voy a Hay comprar mucho el texto. pan, espera, si yo voy a comprar el pan, a mí me van a entregar una boleta. Y yo voy a ver en esa boleta el local, el nombre del local, el dueño, el root, lo que compré, cuánto me costó, el día en que me costó. ¿Qué me entregó eso? Y me quedo al vuelto. Claro, ¿qué me entregó?
Información. Información. Por lo tanto, una boleta de compra de información. Si yo veo un cartel y me dice, mañana van a sanitizar el barrio, ¿qué me entregó? Información. Por lo tanto, un texto informativo. ¿Se dieron Profe, cuenta? pero, por Dime. ejemplo, un cartel o algo así, tiene que tener sí o sí letras, o sea, para hacer eso. No sé No. si se entendió. Sí, sí te entendí. No, Sí. Igual imagen. pero Es solo una imagen. sí, pero es una dificultad para algunos receptores, pero en teoría comunicacional no tendría ninguna dificultad. Recuerda que el lenguaje puede ser verbal y o no verbal. Verbal, palabras, orales o escritas, no verbal. Imágenes, sonidos, Señas. gestos, señas, posturas. Por lo tanto, yo perfectamente puedo entregar una imagen, dando a entender todo. Es más, mi amigo, Por eso está el de Cuando- silencio, sí, po, esa cuando, mano con la nariz. cuando yo voy manejando, me encuentro con una especie de pelota rectangular. Así, como, oye, se me olvidó qué figura tiene el signo pare. ¿Rombo? No, no, ¿cómo se? ¿Hexagonal? No, Oh, se me olvidó. Ya bueno, tiene los hectágono, lados, bueno, ¿no? ¿cierto? Con sus márgenes Octagonales, profe. y la letra. Y la letra. Pare. Muchas veces voy a pensar que porque me dice pare yo me voy a detener, ¿cierto? Ujú. Ah, sí, pues porque dice pare, se detiene. Pero el semáforo me dice algo, o es la pura luz. No, Las es luces. solo una luz. La luz. Por lo tanto, la luz tiene un mensaje que implica Mm. para, igual que en un signo, para. ¿Se dan cuenta? Ah, es Por lo como, tanto, por lo profe, tanto, dígame, como cuando las personas, no sé, pues, en vez de decir lo que sienten, como que hacen gestos, mm, cosas así para mostrar lo que sienten. en más, los memes que son, Ah, sí, Ujú. verdad. oye, yo que era súper negado a eso, puro meme, o sea, puro meme, los emojis que son, Son expresiones. se dieron cuenta a puro emoji, así. Y que hay loco porque decís, oye, me ahorré todo el mensaje, bastaba con marcar poner este mono y me entendieron al tiro. Por lo tanto, obvio, un cartel con pura imagen, por supuesto, por supuesto. El problema no es la emisión del mensaje, el problema va a ser la competencia del receptor del mensaje. ¿Me entiendes? Al entenderlo, sí, po. Porque si no tiene competencia lo suficiente, piensa en todas las señales que hay, las señales éticas, ¿verdad? O sea, si veo una flecha que apunta para allá, me está diciendo que la zona de desplazamiento es hacia allá, pues. Y si yo no entiendo eso, no es problema de la señal, es problema mío de competencia. ¿Mm? Profe, ¿y la portada de un libro? También lo mismo. La portada de un libro, es más, Alondra, que bueno el ejemplo. La portada del libro debe ser la idea temática del libro y no tiene por qué tener el nombre. Y claro que estamos acostumbrados a ponerle nombre a todo, pero si no quiere ponerle el nombre, no le ponen nombre y basta con un dibujo. Ahora, si te das cuenta, omitiendo el título del libro, y ves bien el dibujo, te vas a dar cuenta que es la idea temática. Sí. ¿Mm? Bueno, y lo que les decía, volviendo ahora al tema, la exposición, por lo tanto, es compleja. ¿Por qué? Porque muchos, casi todo lo que nosotros enfrentamos como texto, discurso es expositivo, pero no vamos a verlos todos porque sería una locura. Vamos a ver aproximadamente 5 o 6. Y ahí, chiquillos, ¿qué vamos a ver? Definición. Descripción, porque precisamente ahí está el error de haberlos separado como trató de hacerlo en los planes y programas. La definición te entrega el qué es, descripción te entrega el cómo es, el informe, por ejemplo. El informe, ¿te das cuenta? Vamos a ver los textos expositivos, noticiosos también, la noticia, la crónica, el reportaje. Los vamos a ver separados. Y después pasamos a lo argumentativo. Una vez que los veamos separados, ahí recién vamos a poder entender por qué esta nueva prueba te habla de textos expositivos argumentativos. ¿Ya? Pero para eso, chiquillos, metodológicamente tengo que trabajar separadamente para que lo puedan entender. ¿Mm? ¿Más o menos captaron la idea? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Ya, chiquillos, entonces lo dejamos hasta acá. Hay un compromiso, sí, me hacen la guía. ¿Ya?
Y voy a tratar de tirar guías más simples de martes a jueves, porque yo sé que tienen súper poco tiempo para hacerlas. Por lo tanto, de repente voy a Profe, ¿la tirar. hacemos completa? No, completa, O completa. Son 3 textos, si no me equivoco. Completa. Para el martes, completa. ¿Ya? Porfa. Ya, profe. Ya, chiquillos, cuídense mucho, que les vaya bien y nos estamos viendo. Chao, profe, que esté sayonara, bien. profe, Oye, cuídese. perdón, Nos vemos, recuerden, cabros. Ah, revisen lo que les mandé por WhatsApp, las propuestas, del la nueva Denver. prueba. Ahí ustedes se pueden dar Ah, ya. cuenta que es el mismo sistema que hemos estado trabajando, así que nada nuevo bajo el sol. Nick Hills. ¿Ya? Qué bueno. Cuídense Ya, profe. mucho. Gracias. Revísenlo.